¿Qué tal, queridos amigos? Espero que vaya todo muy bien por ahí. Pues aquí tenemos el siguiente del grupo 5, un Lancia Stratos con la decoración all'Italia, súper bonita. Y bueno, pues como en todos los grupos 5 llevamos haciendo, pues a este no iba a ser menos, le hemos hecho exactamente lo mismo. La carrocería, que por cierto, los espejos los he quitado para la prueba, porque estos espejos en una salida nos quedamos sin ellos. Entonces lo que he hecho ha sido quitarlo y luego se lo he vuelto a poner con una gotita de B7000, que lo puedes quitar fácil y volver a ponerlo para que la vitrina queden perfectos y en su sitio, para disfrutarlos cuando lo veamos. Por debajo lo que hemos hecho ha sido pues lo que le hemos hecho a todos los grupos 5, que ha sido liberar la bandeja de pilotos, y la hemos liberado totalmente y hemos dejado dos puntos de fijación, uno aquí atrás en esta parte de aquí y otro aquí delante justo al tetón delantero, con lo que conseguimos esto que buscamos, ¿vale? Que buscamos en todos los modelos, y es que tenga esa torsión y flexe la carrocería perfectamente en los cambios de dirección y que absorba todas las vibraciones. Tengo que decir que este coche, este Grupo 5, es de los más silenciosos de los que he probado, junto con el Porsche. Este es uno de los más silenciosos. A petición de algunos suscriptores del canal, de algunos compañeros, me habéis pedido que suba el coche en la pista, que suba el coche moviéndose por la pista, y lo subiré sin música y sin nada para que oigáis el ruido del coche. Y este es uno de los menos silenciosos, ya os digo. Hay algunos que suenan muchísimo, que por eso pues tuve que poner la arendelilla de goma esa en el chasis para que absorbiera las vibraciones con la carrocería. Bueno, deciros que la carrocería es espectacular, el acabado que tiene es increíble. La parte de atrás, el tubo de escape, todo. Es, bueno, buenísima, a mí me encanta este Lancia Stratos. Ya veis que es súper bonito. Y bueno, ya habéis visto las características y los pesos y todo lo que tiene este coche en comparación con el resto. En la mecánica pues volvemos a más de lo mismo. Hemos cambiado los cables, lo hemos pasado por su sitio adecuadamente, como podéis observar. He dejado un poquito de margen para cuando haya que sanear, porque a mí me gusta todos los años, antes de coger el coche, si es una vez al año, me gusta desoldar el cable del motor, cortar un poquito y volver a soldar, porque alguna vez me ha pasado, solo me ha pasado una vez, pero con que me pase una vez ya intento tomar carta en el asunto para que no vuelva a ocurrir, sobre todo que te pase en carrera, ¿no? Entonces saneo los cables, tiro un poquito y tengo margen de sobra ahí para ir aguantando varios años antes de cambiar los cables. Las trencillas, pues la 1636 de Scaleauto, que es la que me gusta a mí. Esta está recién probada, así que la tengo que limpiar un poquito, como podéis ver. Y bueno, como decía, los cables pasados por su guía del chasis, por los orificios del chasis que tiene para ello, ¿vale? Instalados para tal efecto, y bueno, y poco más ahí. El motor, el Flat 6 es el que traen todos. Le he quitado el adhesivo por debajo porque se los quita todo, al final acaba despegándose y la verdad es que es un engorro. Y la guía, en este caso a la guía sí le he tenido que hacer, al alojamiento del chasis de la guía, lo que sí le he tenido que hacer es, quitar la guía, porque la guía estaba durísima y he tenido que pasar un papel de pulimiento, un papel de lija casi de pulir de 800, hecho un canutillo, y lo he pasado por dentro para quitar algunas rebabas que habría dentro del orificio del chasis, del alojamiento, y porque la guía se quedaba atascada, estaba dura, y ahora pues como podéis comprobar se mueve perfectamente, ¿vale? Eso sí lo he tenido que hacer en este. ¿Qué más he tenido que hacer? La bancada lo mismo que en casi todos. He tenido que quitarla porque en la parte donde van soldados los cables del motor, en este lado de aquí, pues sí hacía un clic clic y rozaba. Entonces he tenido que quitarla, desmontarla, darle al chasis, darle a la bancada, a todo el conjunto, para que pudiera, ¿vale?, moverse libremente, como podéis observar, que se pueda mover libremente. Liberando los dos tornillos laterales de los 5 que trae la bancada al chasis, hemos quitado los dos laterales, nos quedamos como siempre con los dos traseros y el delantero apretados al máximo y liberando un cuarto de vuelta nada más, ¿vale? ¿Qué más?
el offset del eje trasero, seguimos manteniendo el 0,0 que trae de serie. Es como va mejor, ¿vale? Desde mi punto de vista es como va mejor con el 0,0. Por lo menos a mí. El coche lleva la altura correcta, el coche se comporta bien y lo hemos mantenido. La corona que trae es nueva, una corona blanca, ya no es la amarilla de siempre, pero este coche traía la amarilla y la tenía rajada. Es la segunda corona amarilla de Slotis que veo rajada en los grupos 5. No sé si es que hubo una tirada defectuosa o qué fue lo que ocurrió, pero bueno, a mí me han tocado dos por ahora. Y he tenido que poner la nueva que se vende ahora de Slotis, que es la blanca, que creo que es un poquito de más calidad y menos ruidosa, creo, pero vamos, poca diferencia hay, creo yo. Es más bien el color. Me da la sensación, lo mismo me equivoco. El desarrollo, por supuesto, el mismo, 11, la corona igual, 28, ¿vale? En la transmisión, el piñón de 11, hemos tenido que sacarlo hacia afuera porque venía demasiado metido y engranaba, pero engranaba muy, muy justo. Y como podéis observar, yo lo he dejado alineado totalmente. Entonces he tenido que sacar el piñón hacia afuera 1 milímetro aproximadamente, 1,5 milímetros. ¿Qué más hemos hecho? El eje delantero estabilizado en altura y neumático cero grip. Neumático cero grip de los anchos, de Scaleauto. Ya sabéis que Scaleauto tiene dos pellejos. De los pellejo fino tiene dos referencias, una que es la ancha y otra que es la estrecha. Bueno, pues en este caso yo he puesto la ancha para que cubra toda la llanta completamente. Y además he puesto unos separadores de 1,5 milímetros a cada lado, ¿vale? Con lo cual abrimos el eje delantero 3 milímetros y no rozan la carrocería, se queda perfecto. Aquí podéis ver los separadores negros, hechos por nuestro amigo Reina. Y perfectos, ¿vale? Atrás, el eje trasero lo he abierto al máximo de todo lo que me permitía la carrocería antes de que sobresaliera. Y el coche, pues, perfecto. Y poco más, compañeros, no tiene nada más. Lo mismo que le he hecho a todos, exactamente igual. He quitado la rebaba en todo el perímetro del chasis por si había algo que pudiera interferir, pero nada, perfectamente. Ya habéis visto que la batalla de este coche es de las más cortas, de las más pequeñas, pero eso tampoco no le quita efectividad. Como podéis comprobar, a ver, lo voy a colocar aquí, como podéis comprobar, la llanta trasera, fijaros cómo queda, ¿vale? Cómo queda, a ras prácticamente, la he dejado ahí. Podría incluso llevarla un poquito más, pero bueno, ahí está perfecta, está al límite. Y la delantera, pues ya veis también dónde queda, que queda perfecta. Ahí queda brutal la llanta delantera donde está, ¿vale? Como podéis comprobar. Queda en su sitio, a ras de la carrocería, que es donde tiene que ir, porque así buscamos ese apoyo que necesitamos en el paso por curva. Basculación delantera, pues bueno, ya sabéis, basculación delantera, pues más o menos como a todos, ya depende de si el coche hace más extraño o menos extraño, ya eso un poco depende del gusto de cada uno, si necesita apoyarse más o necesita apoyarse menos, pero bueno, yo con esta voy sobrado, voy bien, va perfecto. Y ya está, chicos, nada más. Tornillos de basculación, los que trae, le he quitado la arandela porque la arandela entorpecía y los he dejado sin la arandela, los que trae del Slotis, ¿vale? Los mismos que trae el coche, todos los Slotis, que como esto tiene mecánica Slotis, pues trae los tornillos cónicos de basculación y le he quitado la arandela, como os digo, porque se quedaba encasquillada y no hacía que basculara el coche bien. Y de esa forma, pues perfecto. 1 milímetro atrás, aproximadamente 1,5, 2, 3 delante. Perfecto, el coche ya tiene sus espejos puestos, ya se lo hemos dejado colocado para verlo en la vitrina y disfrutarlo, y si tuviésemos que competir con él, pues volveríamos a quitarlo, nada más que un pequeño tirón, nos llevamos al espejo porque tiene una gota, media gota de B7000 y ya está, y los quitaríamos de pronto y nada. En fin, pues nada, chicos, espero que os haya gustado esta unidad de Alitalia Lancia Stratos y os dejo con él ya sí, para que veáis en la pista cómo suena el coche, ¿vale? Y los tiempos pues ahí andan. Así que os dejo con él y que lo disfrutéis. Feliz año a todos y bueno, nos vemos en el siguiente del grupo 5. Sorpresa. Saludos, portaos bien.